Jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Física 1 en la parte de cinemática. Y dentro de cinemática vamos a ver lo que es el tema de caída libre. Supongan ustedes aquí en el dibujo, supongan que están ustedes en lo alto de un edificio, tienen un objeto en la mano, en las manos, supongan una piedra, una pelota en velocidad inicial cero y la sueltan. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el objeto que dejan caer en función del tiempo? Vamos a observar esto. Aquí en la gráfica dice que tienen el balón en el tiempo 0 segundos, lo están deteniendo, lo sueltan y al cabo de un segundo ha recorrido esta distancia. Al cabo del segundo observamos que la distancia que recorre es mayor que en el primer segundo. Sigue transcurriendo el tiempo, la bola sigue en su trayectoria descendente, al cabo del tercer segundo se encontrará a esta distancia. ¿Qué estamos observando aquí? Que cada segundo la distancia que recorre el cuerpo es mayor. Al cuarto segundo observamos esta cantidad de distancia que ya se desplazó en caída libre el balón y volvemos a ver que es mayor que la anterior, y en esa medida, conforme transcurre el tiempo, los segundos, la distancia que está recorriendo el cuerpo en caída libre es mayor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para alcanzar una distancia mayor, pues la velocidad tiene que ser mayor. Para alcanzar esta velocidad, perdón, este desplazamiento mayor, pues la velocidad tuvo que haber aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad del objeto conforme va cayendo al piso va aumentando. ¿Esto qué quiere decir? La variación de la velocidad está diciéndonos que es un movimiento acelerado. Es decir, que el cuerpo que se deja caer desde lo alto adquiere una aceleración, ¿sí? Es decir, que la caída libre de los cuerpos es un movimiento acelerado. Conforme va acercándose al piso, su velocidad aumenta, es decir, se acelera, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar en la clase de hoy, caída libre de los cuerpos. Ahora, ¿qué ocurriría si dejamos caer un cuerpo pesado, por ejemplo, un trozo de plomo? Sabemos que el plomo es muy denso, es pesado en alguna proporción de cantidad de masa, y una pluma de ave. Si los dejamos caer, vamos a observar en primera instancia, si los dejamos caer en un lugar común, vamos a observar que la pluma de ave va cayendo así por la resistencia del viento. En cambio, la pieza de plomo pues no va a tener mucha resistencia, va a caer más rápido. Pero ¿qué va a ocurrir si nosotros quitamos el aire? Es decir, no le ponemos resistencia a los objetos que caen del aire. Supongan aquí aquí en el dibujo hay una campana de cristal, se le saca el aire, se extrae el aire de la campana, es decir, la campana queda al vacío, y ahora sí dejamos caer la pieza de plomo y la pluma de ave al mismo tiempo, y ya sin la resistencia del aire vamos a observar que los dos cuerpos, por más denso que sea uno que el otro, van a caer al mismo tiempo. Es decir, que los dos van a obtener la misma velocidad, van a aumentar su velocidad conforme caen de la misma forma. Es decir, que sin resistencia del aire o de cualquier otro objeto, todos los cuerpos van a desplazarse en caída libre hacia el centro de la Tierra con la misma aceleración. De hecho, esta aceleración le vamos a llamar aceleración de la gravedad, porque todos los cuerpos caen precisamente con esta misma aceleración, por lo que esta aceleración es una constante que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Recuerden, es una constante, es la constante de aceleración de la gravedad. No le vamos a llamar la gravedad, se llama aceleración de la gravedad, que es igual a 9.8 metros
Tiene más decimales, pero nosotros para el curso vamos a redondear nada más hasta 9.8. Entonces todos los problemas que hagamos vamos a considerar nada más 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades. Por esta razón, todos los cuerpos que dejemos caer se van a acelerar con esta constante y pues solamente van a depender de la resistencia del viento. En los problemas que vamos a hacer vamos a considerar la resistencia del viento muy pequeña, la vamos a considerar despreciable, no la vamos a tomar en cuenta, ¿sale? Por lo tanto, la caída libre es un movimiento vertical descendente acelerado, se va acelerando como ya habíamos comentado, sin oposición. O sea, no va a haber cuerpo o fuerza que se opongan a la caída libre, por eso se le llama así. Considerando la resistencia del aire muy pequeña, es decir, despreciable, vamos a no considerar la resistencia del viento cuando hagamos los problemas de caída libre. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que es una caída libre. Ahora, ¿qué ecuaciones? ¿Recuerdan las ecuaciones? Aquí las tengo aún. Recordemos que estas ecuaciones eran para movimiento horizontal sin velocidad inicial, y esta otra columna era para movimiento vertical, precisamente como este. Y siempre, regularmente, una caída libre es cuando tenemos un objeto y lo soltamos y lo dejamos caer libremente, es decir, la velocidad inicial va a ser igual a cero. Por lo que esta columna de ecuaciones son las que vamos a estar utilizando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer más problemas de este. Vamos a iniciar con este, precisamente el que tenemos aquí en el dibujo. Vamos a suponer que vamos a calcular las distancias que va alcanzando conforme va ocurriendo o transcurriendo el tiempo, mejor dicho. Es decir, el desplazamiento vertical lo vamos a simbolizar así, utilizando esta misma ecuación. Recuerdan que íbamos a utilizar estas para cinemática. Vamos a utilizar en este caso la primera, que es y igual, puesto que la velocidad inicial es igual a cero, vamos a usar esta columna de ecuaciones. Entonces va a ser igual a la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando haya transcurrido el primer segundo? ¿Cuánto ya se desplazó el objeto que cae en el primer segundo? Pues basta, vamos a poner y1 es igual a menos 9.8 por un segundo al cuadrado dividido entre 2. ¿Por qué puse menos 9.8? Recordemos que la aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial y en este caso su dirección es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, por lo que vamos a poner el signo negativo a la cantidad, va a ser menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí ya la habíamos anotado, la aceleración de la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo que al calcularlo vamos a calcular cuánto. Esta Y significa desplazamiento, anótenlo. Y es desplazamiento vertical. ¿Sale? Entonces es vamos a ver que ya se desplazó 4.9 metros. En el primer segundo se ha desplazado 4.9 metros. En el siguiente segundo, es decir, para y2, esto va a ser igual a menos 9.8 por 2 elevado al cuadrado entre 2. Vamos a ver cuánto ya se desplazó. Vamos a ver que ya se desplazó 19.6 metros. Es decir, que en este lapso tenemos 4.9 metros. En el siguiente segundo ya hay 19.6 metros. Vamos a ver para el tercer segundo cuánto ya se ha desplazado. Y desde luego tiene un signo negativo, es menos 9.8 por 3 elevado al cuadrado sobre 2. Vamos a ver. Vamos a observar que se ha desplazado 44.1. Es decir, que aquí esta distancia ya es de 44.1 metros.
observamos es muy evidente cuánta distancia recorre en un segundo. Es decir, va recorriendo más distancia conforme transcurre el tiempo. En el segundo número 4 sería menos 9.8 por 4 elevado al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto es esto? ...78.4 metros. Negativos también. ¿Sí? Es decir que aquí en este segundo, en el cuarto segundo, ya se ha desplazado 78.4 metros. Estos son 78.4 metros. Y vamos a calcular de una vez para y5 segundos, menos 9.8 por 5 elevado al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto se ha desplazado? ...122 metros. 122.5 metros. ¿Sí? Y en el sexto segundo, tal vez, bueno, en el sexto segundo, según la gráfica ya chocó contra el piso, vamos a ver, sería menos 9.8 por 6 al cuadrado, igual a entre 2. Vamos a poner 9.8 por 6 al cuadrado. Son 176 metros. Es decir, que en este lapso ya ha recorrido 176 metros. Pero lo que quiere decir que la altura total, o si el desplazamiento total, es decir, en 6 segundos hace este recorrido del cuerpo desde que es soltado hasta que choca contra el piso, han transcurrido 6 segundos, lo que quiere decir que había una altura total de 176 metros. Era la altura desde la que fue soltado el objeto, ¿sí? Y lo que sí estamos observando es que cada vez los desplazamientos son mayores. A eso se refiere la caída libre de los cuerpos, ¿sí? Conforme van cayendo, acercándose al piso, su velocidad aumenta, es decir, se acelera. Vamos a continuar con resolviendo 2 o 3 problemitas para que ustedes vean cómo se resuelven, y entonces continuamos en un momento. Jóvenes, vamos a resolver estos 3 problemas. El primero dice, desde luego son de caída libre, se deja caer desde lo alto de un edificio una piedra. Tarda 6 segundos en chocar contra el piso. Calcular, es prácticamente lo que tenemos aquí en la gráfica. Se lanza desde lo alto de un edificio. Bueno, se deja caer un objeto y tarda 6 segundos en chocar contra el piso. Calcular la altura del edificio, la velocidad con la que choca contra el piso. Bueno, para calcular primero la altura del edificio, vamos a definir primero de mis ecuaciones planteadas, que ya había comentado varias veces que hay que aprenderse las 3 primeras y de las siguientes hay que adecuarlas al tipo de movimiento. Ya sabemos que es un movimiento vertical, estas son las ecuaciones que son las mismas, y que es un movimiento con velocidad inicial cero, es decir, tenemos el sujeto y luego lo soltamos, velocidad inicial cero. Quiere decir que vamos a utilizar esta columna de ecuaciones, y como la primera es que nos está pidiendo la altura del edificio, esta altura, pues la altura del edificio es precisamente igual al desplazamiento vertical que tiene el objeto en su caída libre. Entonces lo que vamos a utilizar pues es la ecuación y igual, como la velocidad inicial es igual a 0, solamente vamos a usar g por t al cuadrado sobre 2. Espero que se note g por t al cuadrado sobre 2. Sustituyendo vamos a tener menos 9.8
que es la constante gravitacional que ya habíamos comentado, por el tiempo. El tiempo dice que tarda 6 segundos en caer, 6 elevado al cuadrado y todo dividido entre 2. Vamos a hacer la operación, que de hecho ya está hecha ahí porque ya la hemos puesto. Es menos 9.8 por 6 elevado al cuadrado dividido entre 2. Y dice que la piedra se ha desplazado 176.4 metros. Y bueno, no nos están pidiendo el desplazamiento, nos están pidiendo la altura del edificio, pues es la cantidad de desplazamiento que obtuvo la piedra, bueno, la que se desplazó la piedra, es decir que la H del edificio, la altura es de 176.4 metros. Esa es la altura, puesto que, y bueno, este tiene un signo negativo porque el desplazamiento, puesto que es una magnitud vectorial, tiene signo negativo porque va hacia abajo, menos, pero aquí nos piden la altura del edificio 176.4 metros, ¿sí? Luego el siguiente inciso dice que la velocidad, nos pide la velocidad con la que choca contra el piso. Es decir, como se va acelerando, va aumentando la velocidad hasta que un instante antes de chocar contra el piso obtiene una velocidad. Y vamos a nuestra tabla de ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones para velocidad. La más sencilla es G por T, es la que vamos a usar. Y anotamos velocidad final es igual a aceleración de la gravedad por tiempo, y sustituyendo tenemos menos 9.8 que multiplica el tiempo, que dice que son 6 segundos, y esto nos va a dar 58.8 metros, puesto que es una velocidad la que estamos buscando, 58.8 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que adquiere antes de chocar contra el piso, un instante antes, o es la velocidad con la que choca contra el piso. Observamos que aquí también tenemos otra ecuación para velocidad final. La podemos usar también, sí, porque tenemos el desplazamiento que ya habíamos calculado aquí. Vamos a comprobar que con las dos ecuaciones podemos obtener el mismo resultado. Aquí la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por el desplazamiento vertical. Para despejarla, aplicamos la raíz del otro lado, sería 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Sustituyendo, vamos a tener raíz de 2 por 9.8 por el desplazamiento, que es 176.4. Hacemos la operación. Raíz de 2 por 9.8 por 176.4. Y nos queda 58.8 metros sobre segundo. Observamos que es el mismo resultado. Es decir, que si ya tenemos el tiempo y el desplazamiento, con cualquiera de las dos ecuaciones de velocidad final podemos obtener el mismo resultado, ¿vale? Anótenlo porque lo vamos a borrar para resolver el siguiente problema. Vamos al problema número 2. Dice: un cuerpo en caída libre pasa por un punto con una velocidad de 20 centímetros sobre segundo. ¿Cuál es su velocidad 5 segundos después? Sí, decía que el problema dice: un cuerpo de caída libre pasa por un punto con una velocidad de 20 centímetros sobre segundo. ¿Cuál es su velocidad 5 segundos después? ¿Y cuál ha sido su desplazamiento? Bien, lo primero que hay que observar es que la velocidad está en centímetros sobre segundo. Vamos a convertirla a metros sobre segundo. Rápidamente tenemos
20 centímetros se recorren en un segundo, entonces vamos a multiplicarlo por un factor de conversión que diga que 100 centímetros es igual a 1 metro. Y ya podemos cancelar centímetros con centímetros y nos van a quedar metros sobre segundo. Entonces multiplicamos 20 por 1, 20 entre 100, pues va a ser 0.2 metros sobre segundo. Esa va a ser la velocidad. Bueno, entonces nos están pidiendo la velocidad después de 5 segundos. Y pues como dice que viene ya un cuerpo en caída libre y que al pasar por un punto, vamos a borrar esto para utilizarlo. Es decir, que cuando pasa por aquí, supongan que pasa por este punto, ya lleva una velocidad de 0.2 metros sobre segundo. Y eso lo vamos a considerar como una velocidad inicial. Porque dice, ¿cuál es su velocidad después de 5 segundos? O sea, ¿cuál será la velocidad al cabo de 5? Supongan que ya viene aquí al cabo de t igual a 5 segundos. Queremos saber la velocidad final en este punto cuando ya han transcurrido 5 segundos. Entonces, columna, movimiento vertical con velocidad inicial. Vamos a usar esta. Entonces, vamos a calcular su velocidad final. Con esta ecuación en medio, vamos a poner aquí velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración de la gravedad por tiempo. Sustituyendo vamos a tener 20 más g, pero g vale, recuerden que vale menos 9.8. Por el tiempo que son 5 segundos. Ahora, observen que puse aquí menos 20. Perdón, es menos 0.2 menos 0.2. ¿Por qué razón? Porque igual que la velocidad es una magnitud vectorial, tiene, como el cuerpo se desplaza hacia abajo, entonces tendrá un signo negativo. ¿Sí? Y entonces hacemos la operación. Y me queda 49.2. ¿Sí? Bueno, hay un error aquí. Esta cantidad realmente es 20 metros sobre segundo. Por lo tanto, aquí serían 20 metros menos 20, sin necesidad de haber hecho la conversión, porque es una velocidad muy pequeña. Vamos a considerar como 20 metros sobre segundo. ¿Sale? Y entonces, aquí realmente es 69.2. Son 20 más 9.8 por 5. Son 69 metros sobre segundo. Es decir, que después de 5 segundos de haber pasado por este punto, la velocidad final es de 69.2. 69 metros sobre segundo. ¿Sale? Ahora también nos piden el desplazamiento vertical, es y. ¿Qué tenemos para eso? Pues tenemos la primera ecuación de la columna de desplazamiento vertical, que es velocidad inicial por tiempo más aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Sustituyendo vamos a tener menos 20 por los 5 segundos más menos 9.8 por 5 elevado al cuadrado sobre 2. Y hacemos la operación.
y nos da 222.5 metros. Estos serían los resultados, ¿sí? Anótenlos. Es decir que después de haber pasado por este punto, a los 5 segundos ya recorrió 222.5 metros. Ese es el problema anterior. Y la velocidad final después de 5 segundos es de 69 metros sobre segundo. Ese sería el resultado de este problema. Anótenlo. Luego voy a borrar este. Vamos al tercer problema, que dice que se deja caer un balón desde una ventana que está a 60 metros del piso. ¿Qué tiempo tarda en caer y con qué velocidad choca contra el piso? Nos está pidiendo el tiempo, nos da puesto que se deja caer el balón, está en velocidad inicial 0. Vamos a utilizar estas ecuaciones y nos dan una altura y nos pide el tiempo, es decir que de la primera ecuación vamos a despejar el tiempo, vamos a anotarla toda. Y es igual a aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 y vamos a despejar por pasos. Vamos a tener que este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y va a ser igual a g por t al cuadrado. Luego lo voy a poner así de forma horizontal. Para despejar el tiempo va a ser igual a 2 veces el desplazamiento entre la aceleración de la gravedad, y como está el cuadrado, pues vamos a aplicar la raíz cuadrada aquí. Y sustituyendo vamos a tener raíz de 2 por el desplazamiento que es de 60 metros por la aceleración de la gravedad que es 9.8. Aquí tengo que hacer la aclaración, no vamos a poner el negativo a la aceleración de la gravedad porque nos daría un número negativo dentro de la raíz y caeríamos en una indeterminación. Vamos a poner el valor absoluto de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y ya nada más queda hacer la operación. Son 2 por 60 raíz y nos queda 3.4. Es decir que el tiempo es igual a 3.4 segundos. Es lo que va a tardar en caer el balón desde la altura de 60 metros, 3.4 segundos. Ahora nos está pidiendo la velocidad con la que choca contra el piso, es decir, la velocidad final. Igual de la misma forma podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento vertical. Sustituyendo y despejando, la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2GY. Esto para quitar el cuadrado de la velocidad final. Sustituyendo vamos a tener raíz de 2 por 9.8 por 60 metros, que es el desplazamiento que tuvo. Y vamos a tener que la raíz de 2 por 9.8 por 60. Y la velocidad final con la que choca contra el piso es de 34.29 metros sobre segundo, ¿sí? Estos serían resultados. El tiempo en caer 3.4 segundos. La velocidad con la que choca contra el piso 34.29 metros sobre segundo. Y vuelvo a insistir en que los problemas los vamos a resolver solamente con estas ecuaciones, no hay que aprenderse tantas. Ya habíamos deducido estas primeras y a partir de haber deducido estas, que son para movimiento horizontal, solamente las modificamos para movimiento vertical, ¿sí? Pero son exactamente las mismas, no es necesario aprenderse 12 fórmulas, ¿sale? Entonces, espero que quede entendido y nos vemos en la siguiente clase. Ya están en posición de realizar los problemas que hemos sugerido. Nos vemos en la siguiente clase.